les compartiría el circuito integrado 555, que se le denomina como timer o temporizador. Discúlpenme un momento. Y yo subo el archivo y se los comparto. Bueno, entonces discúlpenme acá un instante y les comparto. El circuito integrado. Entonces, el circuito integrado 555. Este circuito integrado, que es el temporizador IC555, hay muchas variantes que ustedes recuerden que lo vimos por allá en la tutoría 5, cómo ver las características o especificaciones eléctricas de encapsulado, de configuración de pines, que en inglés uno le dice pin out, en el argot técnico se dice pin out, como salida de pines, de acuerdo a la pastilla, a través de ese manual que les dejé el link en la plataforma también, donde pueden consultar todos los detalles técnicos, especificaciones, funciones, aplicaciones del circuito integrado como tal. Cuando uno busca y dice 555, él automáticamente le muestra un poco de opciones, ustedes pinchan en el archivo donde dice PDF y ahí se abre el archivo en ese formato para que vean todas las especificaciones del chip, como también en el argot técnico se describen a los circuitos integrados. Se utiliza en la generación de temporizadores, o sea, retardadores de tiempo, pulsos y osciladores. Ustedes se preguntan, ¿oscilador? Un oscilador es el que genera, como ya lo hemos visto en los conceptos de corriente alterna, formas de onda que pueden ser de tipo cuadrado o tipo de onda sinusoidal, que es la forma de onda como la que nosotros tomamos cuando conectamos algún aparato del toma eléctrico comercial a 120 voltios. Esa es una onda senoidal, es una onda con forma de onda seno que se le llama onda seno pura. En estos integrados no se generan ondas alternas de onda seno, son ondas de forma de tipo cuadrado. Puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo como un oscilador y como un circuito integrado flip-flop, como una especie de memoria básica. Los que han visto o vean conmigo la asignatura Arquitectura de Computadores, ahí podemos ver más ampliamente los conceptos de todas las memorias básicas flip-flop o registros de desplazamiento. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Cuando habla de sus derivados, es que como es un circuito integrado, dentro de él hay un poco de componentes y circuitos que conforman la funcionalidad como tal del dispositivo. Fue introducido en 1971 por Signetics y por un estudiante suizo que se fue a hacer una pasantía el señor Hans R. Kamen-Zinn, y en vez de irse a vacaciones, presentó esa propuesta de diseñar ese circuito integrado, le dieron el contrato, tuvo dificultades, pero le dieron el contrato y finalmente a los 6 meses pudo desarrollar ese integrado. Desde los años 70 ese integrado funciona a las mil maravillas. Muchas empresas lo fabrican en versión de transistores bipolares, o sea, para mayor potencia, o también en tecnologías CMOS. Recuerde que les había hablado que en electrónica, sobre todo en la parte de encapsulados, cuando trabajamos con electrónica digital, lógica digital, trabajamos 2 tecnologías, TTL, que es lógica transistor-transistor, un consumo mayor de corriente, y aunque el voltaje sea reducido, mayor corriente, mayor potencia, y los de encapsulados CMOS, que son los semiconductores de metal de óxido, que son de baja potencia. Hoy en día son más usados los CMOS, ¿no? A partir de 2003 se estima que 1.000 millones de unidades se fabrican cada año de estos circuitos integrados. En electrónica y en la tarjetería electrónica se usa bastante este circuito integrado, hoy día todavía. Este circuito suele ser utilizado para trabajos sencillos como estos que estamos aquí, trabajos escolares debido a su bajo costo y facilidad de trabajar con él. Como les había dicho, entonces en la parte histórica, este señor se dio esa oportunidad, le dieron la oportunidad
y Signetics, que hoy en día es la Philips, es la promotora después de ese circuito integrado cuando se desarrolló y empezó su producción en 1972. Y el nombre genérico que tenía era SE555 o NE555. Pero si ustedes a cualquier ingeniero electrónico o técnico o tecnólogo en electrónica le pregunta por el 555 y dice, ah, sí, el temporizador 555, como más popularmente se le conoce. Y se fue llamado casualmente como la máquina del tiempo en circuito integrado, The IC Time Machine, o sea, The Integrated Circuit Time Machine, o sea, el circuito integrado de la máquina del tiempo. Aunque en la actualidad, ¿por qué la máquina del tiempo? Porque es un retardador, es un temporizador. Aunque en la actualidad se emplea más su versión en tecnología, hacemos como lo había dicho, también se usa todavía la tecnología bipolar, o sea, de transistores para mayor manejo de corriente, mayor potencia. ¿Cuál es la configuración básica de este chip, de este circuito integrado? Como ustedes lo pueden ver ahí simbólicamente, es una pastillita. Todos los circuitos integrados, como ustedes pueden ver arriba en su parte superior rectangular, tiene como una muesquita medio circular. Y a su lado como una pestañita circular que nos daría a entender que ahí es la guía para identificar el pin número 1 de cualquier chip, de cualquier circuito integrado. Porque los hay de 8 pines, los hay de 16 pines, los hay de 14, los hay de 20, los hay de 40, etcétera, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, por este tipo de encapsulado, es de 8 pastillas, perdón, de 8 pines. Y es encapsulado plástico tipo silicón, o sea, de color negro. Entonces, aquí ya viene como la descripción de cada pin. Cada pin del circuito integrado nos da como una forma de la conexión y por otro lado la función o la funcionalidad que cumple ese pin dentro de ese circuito integrado. Y así es para todos. Yo simplemente aquí lo que estoy haciendo es como recopilando lo que aparece en los datasheets, que son las hojas de datos que consigue uno por internet cuando hace la consulta de algún circuito integrado, como ya les expliqué en la sesión 5, la tutoría 5. Entonces recuerden que les había comentado que hay un pin chasis ground y hay un pin de alimentación de voltaje positivo más que aquí lo llamamos VCC. Entonces en el pin 1 que se llama GND, en inglés GND quiere decir ground, tierra, chasis. Entonces ground es normalmente el pin 1, es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra o masa. Quiere decir que cuando yo conecte ese circuito integrado y lo alimente, con el tester, con un multiprodor, un multímetro, pongo la punta negra, que es el punto COM de common, para esta conexión en el pin 1, o sea, ground, tierra. Toda la tarjetería electrónica, todos los chips, todos los circuitos electrónicos siempre tienen una referencia de chasis o de tierra, que se llama ground. Y vamos a ver la simbología cuando empecemos a ver esto en la descripción de los simuladores de electrónica para poder hacer los diagramas y poder hacer las simulaciones. El pin 2, que aquí se llama trick en inglés es trigger, que quiere decir disparo. Es normalmente la patilla 2, es donde se establece el inicio de tiempo de retardo. Si el 555 es configurado como un circuito monoestable. Vamos a ver ya en la descripción que es el circuito a continuación después de esa descripción que es monoestable y que es estable. Este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla tiene menos de 1/3 del voltaje de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que si yo este chip, este circuito integrado, lo alimento a 9 voltios, este disparo ocurrirá cuando se tenga al menos el tercio de ese voltaje. Por ejemplo, de 9 voltios serían 3, ¿cierto? 3 voltios. Quedaría 1/3 de ese voltaje aplicado de alimentación. Este pulso debe ser de muy corta duración, pues si se mantiene por mucho tiempo, la salida quedará en alto. O sea, siempre habrá un voltaje de salida alto, como si siempre estuviera activado el circuito. Salida, que es el pin 3, out. Out en inglés es de output, de salida. Entonces, aquí veremos el resultado de la operación del temporizador. O sea, aquí en el pin 3 tendremos la respuesta de salida de este circuito integrado.
ya sea que esté conectado como monoestable, como inestable o como cualquier otra configuración para la cual se haga el conexionado de todos esos pines con los componentes pasivos, con resistencias, condensadores, reóstatos, o sea, resistencias variables, etcétera. De pronto algunas bobinas, algún transformador. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación, VCC. VCC en el argot técnico en electrónica es el voltaje de alimentación, que no es más que es aplicar el polo positivo de alimentación de la fuente. VCC es más B, o sea, polo positivo, menos 1.7 voltios. Vuelvo y le repito, cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación menos aproximadamente 1.7 voltios. Como en el caso que les explicaba, si yo le aplico este circuito integrado a través de una pila de esas cuadradas de 9 voltios, entonces, y la pila está en muy buen estado, 9 voltios menos 1.7 da 7.3, ¿cierto? 7.3 voltios sería el voltaje de salida cuando el voltaje de alimentación fuera 9 voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la patilla de reinicio, que es la patilla 4, la que vamos a ver a continuación. La patilla 4, normalmente la de reinicio. En inglés, 4, esta patilla, porque mucho de esta información está en inglés, quiere decir reset. Reset en inglés es reponer, reiniciar, restablecer. Entonces, cuando hablamos, recuerde que uno en el argot técnico dice, resetéeme el módem. Eso es puro Spanglish. Resetear no es una palabra castiza del castellano, del español. Es como decir, póngale un reset del inglés a esa patilla. O sea, restablezcamelo, repóngalo, reinícielo. Eso es lo que quiere decir la patilla 4. Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 voltios, esa patilla 4, que reinicio reset, pone la patilla de salida a un nivel bajo. Si por algún motivo esa patilla no se utiliza, hay que conectar a la alimentación. Cuando dice a la alimentación es al más B, o sea, al punto positivo de la fuente de 9 voltios. Para evitar que ese temporizador se reinicie o se vuelva a su condición de inicio de operación, digámoslo así. El pin 5, devolvámonos aquí un poquito para que no vayamos perdiendo de vista lo que vamos hablando. Ya hicimos la descripción de estas 4 primeras patillas o pines de conexión. Vamos desde la 5 a la 8, que es como por el lado opuesto. Entonces, en la patilla 5, que es el control de voltaje. Aquí en inglés sería el diminutivo de la sigla en inglés control. O sea que es la patilla de control de voltaje. Esa patilla de control de voltaje, que es la patilla 5, es cuando el temporizador se utiliza en el modo controlador de voltaje. El voltaje en esta patilla puede variar casi desde más VCC, o sea, del voltaje aplicado, que puede ser, por ejemplo, la pila de 9 voltios o puede ser un voltaje de 12 voltios. En las especificaciones, este chip puede funcionar desde muy bajo voltaje, 5 voltios, hasta 18 voltios voltaje nominal, pero lo típico es trabajar a 5, a 9 o a 12 voltios como alimentación. En la práctica puede ser, entonces, ese voltaje de aplicación, que son los 9 menos 1.7, serían 7.3 voltios, hasta 0 voltios aproximadamente. Aquí dice 2 voltios menos del 1.7 que se describía. Así es posible modificar los tiempos. Puede también configurarse para, por ejemplo, generar pulsos en rampa o llamados corriente alternas tipo diente de sierra, como una especie de triángulos, unos picos positivos triangulares. Bueno, la patilla 6. La patilla 6 se le denomina umbral. En inglés se llama threshold. Threshold quiere decir umbral. Umbral es una entrada a un comparador interno que se utiliza dentro del integrado para poder poner la salida a un nivel bajo. La patilla 7 se llama descarga. Si nos devolvemos aquí en
la figurita, aparece como de discharge. Discharge en inglés es descarga. Entonces, patilla 7 descarga, utilizado para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Y la patilla 8, que es el voltaje de alimentación, VCC, o sea, más el borne positivo de la alimentación, de la pila puede ser, el más B, normalmente es el terminal donde se conecta el voltaje de alimentación que va desde 4.5 voltios hasta 16 voltios aproximadamente. Es el pin positivo de la alimentación. Eso sería desde el punto de vista descripción de lo que es el circuito integrado. Este circuito integrado en la configuración de tipo bipolar, o sea, tipo de transistores bipolares, puede manejar una potencia de disipación aproximadamente de 500 a 600 milivatios. Uy, es una potencia bastante pequeña, ¿cierto? Pero en electrónica es razonablemente considerable. Ahora sí, los modos de operación. Aquí en la página 2 del documento que está subido en plataforma, entonces ustedes pueden ver los modos de operación de este circuito integrado. Posee dos modos de operación básicos. Uno que se llama multivibrador modo estable y multivibrador astable. Aquí estamos viendo primero el multivibrador astable, del inglés astable, quiere decir inestable, oscilador normal de onda cuadrada. Esto sería en nuestro argot ya de traducción. Es un oscilador normal de ondas cuadradas. Recuerde que aquí este circuito integrado como oscilador no es de ondas senoidales, como lo dije al principio, es de ondas cuadradas. Como se ve aquí al fin en la salida del pin 3. Esta sería la forma típica de la onda de salida tipo cuadrado de este circuito en esta configuración multivibrador astable, o sea, inestable. Es un oscilador normal de onda cuadrada. Y aquí más abajo vendría la descripción de lo que sería el multivibrador monoestable, o sea, de un solo estado. Quiere decir que él regresaría a su estado original después de su función de disparo normal. Entonces, devolvámonos nuevamente en la descripción del multivibrador astable o inestable, que es un oscilador de onda cuadrada. Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida continua de forma de onda cuadrada, como se ve aquí en el esquema, a la salida del pin 3, out, la salida. Es una salida de onda cuadrada o rectangular. Digamos que típicamente uno dice que es tipo de onda cuadrada, con una frecuencia específica. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el patrón de oscilación que maneja por periodos de tiempo. Hay una fórmula básica en electrónica que se llama tau. Tau es el tiempo t, que es el periodo para completar una onda en su parte positiva y en su parte negativa. El tau, que es igual a t, es igual a 1 sobre f, donde t, que es tau, es igual al tiempo en segundos y f es la frecuencia en hertz. O sea que es como las oscilaciones completas por ciclos. Este es un ciclo, aquí tendríamos el segundo ciclo y así sucesivamente. Recuerden que, por ejemplo, en la corriente alterna comercial, la que uno donde conecta los aparatos al toma eléctrico, es una frecuencia de 60 Hz. Hertz es ciclos, o sea, ciclos completos de subida y bajada, un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. En onda cuadrada es lo mismo, la parte positiva y la parte recortada aquí abajo, que sería la parte cero o la parte negativa. Entonces, un ciclo es la parte positiva y la parte negativa, o la parte positiva y la parte con referencia a cero. Eso es un ciclo. Un ciclo, o sea, una ondulación por unidad de tiempo. ¿Y cuál es la unidad del tiempo? El segundo. Entonces, por ejemplo, la frecuencia que les decía de la toma comercial, que es a 120 voltios, pero de corriente alterna, tiene una frecuencia de 70 Hz. Recuerde que en computación uno habla, todo es en gigahertz hoy en día, gigahertz. O sea, miles de millones de hertz. Los microprocesadores ya vienen en gigahertz. Y los microprocesadores de los celulares vienen en gigahertz. Entonces, la frecuencia es muy baja. Estamos hablando de una frecuencia de 60 Hz. Estos osciladores funcionan muy bien desde 100 hasta 500 kHz. O sea, desde 100.000 Hz hasta 500.000 Hz.
Cuando yo hablo de kilos, recuerde que es multiplicar por 1000. 100 kilos, 100 kilohertz, 100.000 hertz, 100.000 ciclos por segundo. 500 kilohertz, 500.000 ciclos por segundo. Hertz son ciclos por segundo. Ok, entonces dice, el resistor R1, como se ve aquí en la gráfica, está conectado a la tensión designada como VCC, o sea, la parte positiva de la fuente, más B. Y el pin de descarga, que es el pin 7, por el pin 7, que es el pin de descarga, se conecta a la resistencia R2, ¿sí? Que se encuentra conectado entre el pin de descarga 7 y el pin de disparo, pin 2. Como pueden ver ustedes, aquí en el diagrama se interconectan el pin 6 con el pin 2 y el condensador, un condensador que puede ser un condensador electrolítico. Aquí no está marcada la polaridad, pero normalmente este puede ser un condensador electrolítico. Como yo les recordaba en la sesión o en la tutoría 5, el condensador electrolítico es el que tiene marcada la polaridad. O sea que aquí en este punto común de interconexión hacia el pin 6, pin 2 del circuito integrado y este extremo de la resistencia 2 sería un más. O sea que este condensador electrolítico tendría su polaridad positiva conectada a este punto, que es común, pin 6, pin 2 del integrado y el final de esta resistencia R2. Y el negativo vendría conectado a este punto del diagrama que se llama GND, ground. Ground es chasis o tierra. Recuerden, como les decía, que toda la tarjetería electrónica, todo circuito integrado siempre tiene una referencia de tierra, o sea, una referencia de chasis, o sea, una referencia de punto común. El pin 1 se conectaría a tierra. Recuerde que en la descripción de los pines, devolvámonos un poco aquí arriba, el pin 1 es tierra, ¿cierto? Ground. Entonces, pin 1, tierra. Entonces, 1 va al chasis, al punto común de ese circuito. Y en el pin 5 conecto un condensador de paso, de desacople, le decimos nosotros en electrónica. ¿Qué es un condensador de paso o desacople en electrónica? Es un condensador que no tiene polaridad. Recordemos que por ahí en la tutoría 5 vimos de los componentes electrónicos pasivos. Los condensadores que no tienen polaridad son aquellos que parecen como unas moneditas de tipo color cerámico, como medio cafecito, o hay otros de color verde o hay otros como de color naranja, pero no tienen marcada la polaridad como tal. En cambio, estos electrolíticos son esos que son como cilíndricos, como unos tamborcitos, y tiene marcada la polaridad en un pin el negativo menos y en el otro el positivo el más. Y finalmente, la pata 4 y la pata 8 se interconectan entre sí al más VCC, o sea, al positivo de la fuente de alimentación. Esto sería lo que describiría como tal al circuito estable o inestable para que se generen a la salida las formas de ondas cuadradas. Todo eso es verificable con el osciloscopio y con los simuladores que hay en electrónica. Ahorita viene un poquito la parte medio compleja de los cálculos y demás para calcular las diferentes frecuencias, o sea, los distintos hertz, kilohertz o megahertz que maneja el circuito. Típicamente, el ciclo de trabajo presenta los estados alto y bajo. Si miramos esta gráfica de aquí abajo, las formas que genera el circuito a su salida son de esta forma, ondas cuadradas, como se visualiza aquí al principio de la página 3. ¿Sí? Entonces, se determina un tiempo de trabajo alto y un tiempo de trabajo bajo. Alto cuando es más un voltaje positivo. Y bajo cuando es un voltaje muy pequeño o tendiente a cero. En cada uno de los estados depende de los valores de R1 y R2 expresados en ohmios. Recuerde que siempre debemos manejar para el cálculo en fórmulas siempre el misma unidad de medida. Ohmios para resistencia, amperios para corriente y voltios para voltaje. Obviamente en potencia, watts o vatios. Hay otras unidades, pero para pues, el alcance ahora no nos da para ampliar un poquito más los conceptos. Bueno, en el caso de las capacitancias, aquí introducimos una nueva unidad de medida. Los condensadores, la unidad de medida ya no es ni en ohmios, ni en voltios, ni en amperios, sino que es en unidades de carga, porque recuerde que un condensador se convierte casi como en una pila.
Un condensador electrolítico que tiene polaridad se vuelve en un almacenador de cargas eléctricas. Y cuando se carga queda el pin positivo cargado más positivamente y el pin negativo más negativamente. Vale la redundancia por la circulación de electrones y por los compuestos internos que tiene en su dieléctrico, que es en la capa aislante de él, para que genere eso. Mejor dicho, un condensador electrolítico se parece mucho como a tener una pequeña batería en potencia, una pila o una batería, y acumula esa carga por un tiempo determinado, ¿sí? Hay que estarlo refrescando para que se mantenga esa carga ahí almacenada en ese condensador. Entonces, como les decía, hay una base de tiempo. Yo la voy a escribir aquí, o permítame a ver si aquí está escrito sí, está escrito aquí al final de este diagrama. Al principio de la página, de esta página 3, dice, el periodo está dado por T, que es lo que yo les decía, la letra griega tau, T en mayúscula para nosotros, T sería igual a 1 sobre F. Esa es la base de tiempo básica, esa es la base de tiempo que maneja este circuito integrado por temporización. ¿Por qué? Porque T está dado en segundos y F, que es la frecuencia, está dado en hertz, en ciclos por segundo. Entonces, T, que es segundos, es igual a 1 sobre la frecuencia. O sea que el tiempo es inversamente proporcional a la frecuencia. O lo mismo, la frecuencia es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, digamos que esta es la base de cálculo de tiempo para estos circuitos integrados. Pero, ¿qué sucede? Que como es un arreglo que tenemos acá de dispositivos R, R1, R2 y C, entonces el tau que viene a ser la constante de tiempo RC, aquí como podemos ver, tiempo alto, R por C, pero es la combinación de sumar R1 más R2 por C. En cambio, el tiempo bajo simplemente es la R2 por C. O sea, que la constante de tiempo T, tau, siempre que se dan segundos, es una combinación entre resistencias y condensadores. Como se puede ver aquí en el circuito, tengo dos resistencias y un condensador electrolítico, y eso es lo que forma la base de tiempo, para generar un retardo que nos genere una forma de onda cuadrada para una frecuencia determinada. Entonces, como ya tenemos la constante de tiempo alto y la constante de tiempo bajo, entonces podemos hallar la frecuencia. Frecuencia, recordemos de la fórmula que hay aquí abajo, es igual, según esta definición, frecuencia sería el inverso de 1 sobre t, ¿sí? Entonces, teniendo el tiempo alto, según este arreglo, sería el logaritmo natural de 2 por R1 más R2, todo eso por C, que es la capacitancia. Y el tiempo bajo simplemente sería el logaritmo natural de 2 por R2 por la capacitancia. Haciendo la combinación de los dos, sumando las dos cosas, la frecuencia de oscilación sería dada por esta fórmula. Sumar las dos constantes de tiempos que vienen por abajo, haciendo la analogía de esta fórmula. De aquí dice que T es igual a 1 sobre F. Entonces, despejando F de esa fórmula, F sería igual a 1 sobre T. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. F es igual a 1 sobre el tau alto y el tau bajo. Recuerde que el tau alto y el tau bajo tienen como factores comunes el logaritmo natural de 2. Entonces sería logaritmo natural de 2 por la capacitancia. Y eso factor de R1 más R2 más R2. Quiere decir que sería sumar esas resistencias. R1 más R2 más R2, entonces sería R1 más 2 veces R2. Y esa sería la fórmula básica para encontrar la frecuencia de oscilación de este circuito en este arreglo que tenemos. Entonces, básicamente, ¿en qué consistiría la práctica? Como ejemplo, que lo vamos a ver ahorita. Hacer el oscilador de onda cuadrada poniendo diferentes valores de resistencias y de capacitancias para obtener una frecuencia determinada. Entonces, es aplicar la fórmula, simplemente aplicar esta fórmula para hallar la frecuencia de oscilación de ese circuito. Y bueno, aquí se hace un comentario que el ciclo de trabajo es teniendo en cuenta el tiempo alto sobre el tiempo total. O sea que el ciclo de trabajo puede ser del 50 o más del 50%, porque el tiempo alto será menor que
tiempo total, porque el tiempo total es igual al tiempo alto más el tiempo bajo. Eso sería, entonces, como la descripción básica de este circuito oscilador de onda cuadrada, que se denomina multivibrador estable o inestable, la traducción. Siempre en la terminología nosotros manejamos una cosa que se llama acrónimos. En tecnología siempre se manejan siglas de acuerdo al área que se esté estudiando, ¿no? En este caso en la electrónica, entonces están los acrónimos, que en este caso de estos tipos de circuitos, que son los multivibradores monoestables o astables. En el otro tipo de multivibrador es un multivibrador tipo monoestable. Cuando dice mono, es uno solo, único, un solo estado, ¿cierto? Y su funcionalidad es simplemente que a través de la patilla 2 que llamamos trigger, disparo, ¿cierto? Ponemos un voltaje pequeño, corto, de corta duración, para que se active el circuito, funcione como un temporizador y cuando termina la temporización vuelve a su estado inicial, digamos así. Entonces, por eso es que se dice que un multivibrador monostable regresa a su estado original después de su funcionamiento, o sea, después de haberlo disparado. Uno habla en el argot técnico después también de haberlo gatillado, de haberlo excitado, encebado o gatillado. Esos son los términos técnicos que se usan en electrónica. Como pueden apreciar aquí en esta figura, ya y comparándola con la anterior, ya solamente hay una sola resistencia, ya no tenemos R1 y R2. Recuerda que R1 era la que estaba entre más BCC y 7, y la R2 era la que estaba entre el pin 7 y el pin 6. Y el condensador iba más abajo. Aquí no, aquí simplemente es una sola resistencia y cortocircuitamos los pines 6 y 7 del integrado y el condensador lo derivamos. Bueno, en electrónica también se usa mucho ese término, derivar. Derivar es como sacar una rama de ese punto común de conexión para sacar otro o interconectar otro componente. Entonces, de ese punto de interconexión, derivamos o sacamos otro pin de conexión para el condensador electrolítico de ese punto común pin 6, pin 7 y el polo opuesto de la resistencia R para conectar el electrolítico hacia tierra, ¿cierto? Hacia ground. Y esa es la variante fundamental, porque miren que el pin 4 y el 8 son cortocircuitados como en el anterior circuito. El 5 es a tierra a través de un condensador de desacoplo, que ahorita les voy a hablar un poquito de las unidades de esos condensadores, y el pin 1, que normalmente es chasis o tierra. Lo que se me ha olvidado comentarles de las unidades de, de capacitancia. La unidad de medida de los condensadores o capacitores son faradios. Un faradio es una unidad de medida extremadamente grande. Ustedes se podrían imaginar a un condensador de un faradio como una caneca que puede ser una habitación completa. Sin exagerar, podría decir yo eso. ¿Sí? Un faradio en un condensador puede ser un barril que puede ser casi del tamaño de una habitación. ¿Sí? O en la habitación, alguna de las habitaciones donde ustedes, o en los recintos donde ustedes se encuentran en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Que como son unidades de medida tan grandes, no se usan en los condensadores que usamos, sean electrolíticos o de paso, esa unidad de medida que es muy grande, sino que la unidad de medida estandarizada en los condensadores, en los capacitores, es de microfaradios. Recuerden que yo les había hablado de los múltiplos que eran milésimas, micro, millonésimas partes de un faradio. Entonces, el estándar de medida en los condensadores pueden ser microfaradios, millonésimas partes de un faradio. Y de ahí para atrás están los N con minúscula, NFs, nanofaradios. Nanofaradio quiere decir 1 por 10 a la menos 9, o sea, millonésimas partes del faradio. Y los picofaradios. Picofaradios serían billonésimas partes de un faradio, o sea, 1 por 10 a la menos 12. Entonces, esas serían las unidades de medida estándar que manejamos en condensadores: microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Bueno, entonces en este caso el circuito entrega un solo punto de ancho establecido.
O sea, según esta gráfica que vemos aquí en la página 4, solamente tenemos es como esto, y un disparo que genera como una forma continua de salida del integrado, ¿cierto? En la salida, en el pin 3 correspondiente para obtener esa forma de funcionamiento. Entonces dice, en este caso el circuito integrado, un solo pulso de un ancho establecido por el diseñador, o sea, el disparo inicial en la patilla 2. La fórmula para calcular el tiempo de duración, o sea, el tiempo en el que la salida está en nivel alto, sería como logaritmo natural de 3 por R por C. Recuerde que la unidad de tiempo, el periodo para que se genere esta condición, es típicamente en componentes en electrónica R por C. Tau, que es unidad de tiempo para periodos repetitivos de funcionamiento, es RC, que proviene de la ecuación de descarga de un circuito RC. El T, o periodo de tiempo en valor absoluto o por defecto de un circuito RC, es T es igual a RC en segundos. En segundos, ¿no? El tiempo se da en segundos. En este caso, es necesario que la señal de disparo sea de nivel bajo y de muy corta duración, como lo habíamos descrito inicialmente en las patillas, en la funcionalidad de cada patilla, de cada pin. Y aquí están las especificaciones generales del circuito, ¿cierto? Voltaje de entrada puede ser de 4,5 a 15 voltios. El voltaje máximo a aplicar es de 18, pues la idea no es aplicar el voltaje total nominal, sino un valor entre 5 y 12 voltios. Puede ser 5 voltios, por ejemplo, de un puerto de salida USB, o 9 voltios de una pila cuadrada, o 12 voltios de salida de una batería, ¿cierto? Corriente de entrada, por ejemplo, cuando tengo una alimentación a 5 voltios, puede ser de 3 a 6 miliamperios. Mire que las corrientes que manejamos son aquí muy pequeñas. Y es que en los circuitos integrados y en la microelectrónica se manejan son corrientes, a veces ohmio, resistencia muy baja también y voltaje también muy pequeño. También podemos manejar microvoltios, millonésimas partes de un voltio, ¿cierto? Milivoltios, milésimas partes de un voltio. Corriente de entrada. Por ejemplo, si la alimentación es a 15 voltios, podemos manejar levemente una corriente mayor de entrada que puede oscilar entre 10 a 15 miliamperios. 10 milésimas de ampero o 15 milésimas de amperio, o sea, 0,01 o 0,015. Corriente de salida, 500 miliamperios. Ya es una corriente para ese integrado considerable, máxima de 500 miliamperios, o sea, de 0,5 amperios. Como estamos hablando en milésimas, 500 sobre 1000 da 0,5. Entonces, 0,5 amperios. Y máxima disipación de potencia, como se los había comentado, entre 500 y 600 milivatios, milésimas de vatio. Eso sería la descripción general. Permítanme, dejo de compartir este archivo que está subido en la plataforma, me devuelvo a la plataforma y tenemos que hemos descrito hasta ahora lo que es el circuito integrado 555 con sus dos funciones básicas, que son el multivibrador estable o inestable, un oscilador de onda cuadrada, y el multivibrador monoestable, o sea, de un solo estado. Para que ustedes recuerden, en la electrónica, el dispositivo electrónico activo de mayor utilización es el transistor, que lo vimos también en la descripción de la tutoría 5, que es una pastillita negra también. Bueno, habían antes transistores de germanio, que eran como de color plateado, como metálico, pero hoy en día ya están en desuso. Se usan mucho los transistores también de silicio, que es pastilla negra, que son tres pines. Recuerda que lo vimos en la descripción por allá en la tutoría 5. Hicimos un pequeño repaso rápido en la tutoría 6. Entonces, la base en la electrónica, sea análoga o digital, son los transistores. Pues recuerden que un microprocesador son miles, 100 miles, centenas de miles de transistores interconectados entre sí. Bueno, aquí entonces en la plataforma vemos el circuito integrado 555, que era lo que yo les decía, es Wikipedia, es como un compendio un poquito más extenso de esto que acabamos de hablar acá,
como para que ustedes puedan tener una relación más detallada y en un solo vistazo ahí también por Wikipedia de lo que es el integrado 555. Ahorita entraríamos propiamente, y antes me salto este paso que se llama simulador 555, porque me gustaría irme a la parte de los temporizadores más precisos. O sea, hay un link que yo les dejé aquí anclado en la plataforma, se los voy a compartir. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Entonces, temporizadores más precisos, monostable y estable. Entro a este link. Permítanme un momentico. Y vuelvo y les comparto. Están viendo ya todos esta parte que dice 555 Calculator, ¿cierto? ¿Aló? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias, muy amable ahí por la retroalimentación. Bueno, está en inglés, pero aquí lo que nos interesa es que como ya sabíamos y todo cómo era la explicación más o menos de cómo es cada circuito, entonces mire, en este simulador virtual que está en la web, podemos hacer todos los cálculos, óigase bien, podemos hacer todos los cálculos para un modo de operación monostable, o sea, de un solo estado, o el modo de modo estable, o sea, modo inestable, o sea, el oscilador de onda cuadrada. Empecemos por el oscilador de onda cuadrada. Supóngase que yo quiero tener... bueno, antes de explicarles cómo funciona la metodología de cálculo. Aquí las unidades de condensadores están en microfaradios, como se los había dicho, que es como el estándar en capacitancia. Y en ohmios pueden manejar dos estándares. Uno que puede ser en kiloohmios, miles de ohmios, o megaohmios, ¿cierto? Entonces es que las fórmulas las paso, o directamente el valor que yo encuentre en resistencia lo tengo que expresar en megaohmios. ¿Para qué? Para que esa constante de tiempo, T, que es igual a RC, porque es una combinación de resistencias con condensador, para que me dé la constante de tiempo T, porque la frecuencia, recuerde que es el inverso de 1 sobre esa resistencia por esa capacitancia. Entonces, para que sean segundos, normalmente las unidades las manejo en megaohmios o en microfaradios. O, como aquí la fórmula me da la opción, en kiloohmios, en microfaradios. Y directamente mire que aquí ya está escrita la fórmula, frecuencia. Frecuencia, logaritmo natural de 2, invertido sería frecuencia es igual a 1.44, no sé qué, aquí lo aproximaron a 1.45 sobre la suma de R1 más R2, todo eso multiplicado por la capacitancia en microfaradios. Entonces, sencillamente aquí lo que se busca es que tener una frecuencia, perdón, un tiempo alto y un tiempo bajo, y con eso tenemos el tiempo periodo total, todo se da en segundos, y obtendríamos la frecuencia como un resultado de los valores que nosotros le pongamos a este circuito. Supóngase que yo le voy a poner, por decir algo, esto, 10 kiloohmios en R1, o sea, que R1 sea de 10.000 ohmios, ¿cierto? Y que R2 la ponga, por ejemplo, de 4.7 kiloohmios, o sea, 4.700 ohmios. Y que microfaradios yo le meta o le conecte aquí un condensador electrolítico, por decir algo, de un microfaradio. Yo no sé cuánto va a dar el cálculo de frecuencia, ¿cierto? Y entonces aquí le digo, compute, o sea, haga el cálculo, compute. Entonces, mire, la base de tiempo en el periodo alto es súper bajito, mire, 0,01 segundos. Y en el tiempo bajo sería 0,003 segundos. Y el tiempo total, pues sería sumar esos dos, que me da 0,013 segundos. Y la frecuencia sería, aplicando esta fórmula, 1,45 sobre R1 más 2 veces R2 por la capacitancia, según los valores dados, la frecuencia me daría de 74 Hz.
yo simplemente me atreví a colocar esos valores para poner una frecuencia. Uy, entonces uno dice, uy, caramba, 74 Hz, o sea, 74 ciclos por segundo. ¿A ustedes no se les parece eso? Pues se me ocurrió pensar en este momento porque puse los números al azar de los valores de los componentes pasivos. Esa frecuencia no se les parece a la que yo les dije de la corriente alterna, 60. Solo que esta frecuencia es de onda cuadrada. La frecuencia que uno toma del toma corriente normal donde uno conecta los aparatos eléctricos es de onda senoidal, de tipo onda pura, onda senoidal pura. Esta es de onda cuadrada, ¿sí? Entonces, uno dice, ve, me salió la frecuencia parecida a la frecuencia de la red comercial, 60 Hz, 74, está cercana, pues, ¿no? Bueno, ese sería un ejercicio rápido como para poder encontrar la frecuencia de oscilación de un circuito estable o inestable, o sea, un oscilador de onda cuadrada. Vamos a suponer otro caso, que este funcione como una especie de temporización para que se encienda a la salida y tenga un voltaje de salida y que cuando termine regrese a su estado original, o sea, que no haya salida, o sea, que no haya alimentación para que él accione un mecanismo. Por decir algo, voy a poner un temporizador para que funcione, diga usted, 20 segundos, supongamos que sea 20 segundos. Entonces, no sé, yo estoy suponiendo 20 segundos, pero aquí voy a poner unos valores. Por decir algo, voy a poner, recuerde que en esta la constante de tiempo es simplemente T1, porque es simplemente R por C, que es aproximadamente 1.1 veces el valor de la resistencia por la capacitancia. Entonces, para que fuera una... Y recuerde que la constante de tiempo T siempre se da en segundos como tiempo, que es la componente de resistencia por capacitancia. Resistencia equivalente a megaohmios con la capacitancia equivalente en unidades de microfaradios, para que directamente le den en segundos. Entonces, vamos a suponer aquí una resistencia de 2.2 kiloohmios y un capacitor, póngale, de 10 microfaradios. Así por encima uno hace la multiplicación y le daría uno como 22 segundos, pero hay que multiplicarlo por la constante de tiempo 1.1, ¿cierto? Vamos a ver cuánto nos da. Miremos acá. Y la constante de tiempo me da 0.024. Cojamos la calculadora y la frecuencia sería 1 sobre ese valor, porque es la constante de tiempo, ¿cierto? 1 sobre 0.024. Esto me da como 40 la frecuencia, pero realmente recordemos que aquí nosotros no calculamos frecuencia. En este circuito monoestable uno no calcula frecuencia, uno simplemente lo que calcula es un periodo de tiempo, los segundos, porque es lo que necesitamos, que el circuito esté energizado para que ponga una salida a funcionar X aparato por un determinado tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que esta salida de tiempo es muy bajita para lo que nosotros queremos. Y esos valores de esos componentes no nos dan el tiempo que yo quería. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Subir los valores de estos componentes. Ya no hablemos de 2.2 kiloohmios, sino que hablemos de 220.000 ohmios, o sea, 220 kiloohmios. Vamos a poner... Ah, mire, ahí ya me cambió la situación, ¿cierto? Entonces, si yo le puse 220 kiloohmios, ya si multiplico eso por la capacitancia, me da 2.42 segundos. Yo había dicho que me diera como entre 20 y un poquito más de 20 segundos, ¿cierto? Entonces hagamos una cosa, subámosle a este valor de la capacitancia y pongámosle 100 microfaradios y computémoslo. Ah, calculémoslo. Mire, ahí ya me dio más o menos lo que yo pretendía inicialmente, que es colocar una base de tiempo para que me funcione ese circuito por 24 segundos y a los 24 segundos el voltaje aquí a la salida, 3, vuelve y cae a 0 y deja de funcionar y deja de cumplir con su función para que deje de funcionar ese aparato, digámoslo así, por el tiempo establecido. Entonces, ¿qué quise mostrarles aquí con este simulador de cálculo de los dos tipos de circuitos de osciladores, con este integrado 555?
para generar las diferentes frecuencias según las necesidades, cambiando los valores de las resistencias y de la capacitancia para que cumplan con las funciones o con el objetivo que se busca en la aplicación determinada o que se haya designado para que cumpla ese circuito integrado. Eso era lo que les quería mostrar en la inducción básica de... permítame un momentico, me vuelvo aquí a la plataforma nuevamente y repasemos a ver qué nos queda pendiente por mirar. Perdón que me equivoqué de... Entonces volvemos aquí a la plataforma. Ustedes me pueden decir qué es lo que están viendo. Temporizadores. Señores, chicas, ¿qué están viendo? Los nombres de unos estudiantes. Ay, perdón, entonces O me bien, equivoqué. mejor dicho. Sí, discúlpeme un momentico. Ah, correcto, perdón. Ahora sí, estamos en la plataforma, disculpen. Entonces, estamos, que ya miramos lo que es el circuito integrado 555, que es el temporizador, lo de Wikipedia, que es un poquito más extenso lo que hemos visto, los temporizadores más precisos, y en qué consiste o en qué consistirá el taller del día de hoy. El taller del día de hoy consiste en justamente hacer un ejercicio donde yo les planteo una situación como por decir algo. Busquemos que el oscilador de onda cuadrada tenga una frecuencia de tanto, pero ahí yo los guiaría en los elementos y las resistencias de tipo comercial, porque no es el valor que le dé exactamente eso, sino por aproximación. Entonces usted me dice, profe, vea, es que tengo la idea de que de pronto las resistencias R1 y R2 sean de tales valores. Por decir algo, les puedo decir de tipo estándar que hay resistencias de 10 ohmios, 18 ohmios, 27 ohmios, 33 ohmios, y asimismo en los múltiplos, 2700 ohmios, 3300 ohmios, 47 ohmios, 560 ohmios, 1 kiloohmio, o sea, 1000 ohmios, 2000 ohmios o 2.2 kiloohmios, 2200 ohmios, 3300 ohmios, 4700 ohmios, 4.7 kiloohmios, 10 kiloohmios, o sea, 10.000 ohmios, y así sucesivamente. Entonces ustedes me dicen, profe, yo creo que de pronto eso me da muy aproximado con esto. Lo mismo en la capacitancia, los valores de capacitancia no es el valor que uno le ponga, sino los valores que se consiguen comerciales de los componentes. Entonces hay capacitancias comerciales de 1 microfaradio, 3 microfaradios, 3.3 microfaradios, 4.7 microfaradios, 10 microfaradios, 100 microfaradios y así. Entonces, esa forma sería consultándome directamente, o ustedes directamente en la web pueden consultar cuáles son los valores estándar de los componentes de resistencias y de capacitancias, para que cuando en el ejercicio yo les plantee, quiero un oscilador cuadrado de 100 kilohertz, un ejemplo, o sea, de 100.000 hertz, 100.000 ciclos por segundo, ustedes en los valores que les coloquen sean valores comerciales para que el valor se aproxime, cuando coloquen en cómputo, en calcular, sea lo más aproximado a la realidad, o sea, al valor que se pide. Lo mismo en el caso del circuito monoestable, que es un solo estado, es el periodo de tiempo, que es lo que se busca, calcular el tiempo en segundos. Entonces yo les digo, yo quiero que ese circuito monoestable funcione por 50 segundos. Entonces ustedes tienen que tantear qué valores de capacitancia y de resistencia debe tener para que cumpla con ese requisito. Ya como ustedes vieron ahí en el ejemplo que les planteé ahí directamente por web en la plataforma, pueden más o menos hacer el tanteo de eso. Eso sería básicamente el taller del día de hoy. Entremos aquí al taller y el taller dice esto. Basados en el circuito integrado 555, que es un timer temporizador y usando el Circuit Maker u otro software completo de diseño electrónica, o más bien con ese link que yo les di, que está ahí en la plataforma,
que es el web.udl.es, usuarios, slash, bueno, todo eso. Con ese pueden hacer el cálculo para lo siguiente. Entonces dice, diseñar y construir, hacer funcionar un temporizador. Primero, con el temporizador 555 diseño un oscilador inestable, o sea, estable, un oscilador de onda cuadrada, para una frecuencia de 60 Hz o 1 Hz. Ustedes escogen en los grupos de trabajo, unos dirán, yo lo quiero hacer de 60, vea, profe, lo hicimos para 60 Hz. Otro dice, no, para 1 Hz. Entonces, para 1 Hz los valores deben ser tales y tales. ¿Sí? La que le funcione, ¿cierto? Pero por valores aproximados, tanto de resistencia como de capacitancia, no los valores exactos que les den de resistencia y capacitancia, sino tomándolo, como les dije, la observación que les hice, de los valores comerciales. Las fórmulas para este oscilador son, entonces aquí les recuerdo cuáles son las fórmulas de cálculo. En el tiempo alto es tal fórmula, en el tiempo bajo es alto, y la frecuencia es 1 sobre el logaritmo natural de 2 por C y todo esto, en Hertz, donde R se da en megaohmios y C se da en microfaradios. O sea que todas las unidades en la fórmula, si usted tiene ohmios, lo convierte a megaohmios, y si tiene microfaradios, lo convierte en faradios, obviamente. Todo lo convierte en megaohmios en la resistencia que tenga, y la capacitancia la maneja en microfaradios para que la constante de tiempo le den segundos y obviamente la frecuencia le den hertz. Por ejemplo, si R está en kilómetros, el resultado se multiplica por 1000 y bueno, eso le daría el dato. Y aquí tendríamos como la fórmula simplificada como está ya en el simulador, que dice que es más o menos 1,45, yo lo puse como 1,44 sobre C por R más 2 veces R2. Y en el caso del ejercicio 2 sería con el circuito temporizador 555, diseño un circuito oscilador o multivibrador mono estable, o sea, de un solo estado. O sea, usted lo dispara con la patilla 2 y en un corto tiempo, un bajo voltaje, para que funcione por un periodo de tiempo, o sea, unos segundos determinados. Entonces, para un temporizador inicial de 10 segundos o 1 segundo, están las fórmulas y lo mismo. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es tantear esos valores de esas resistencias y esas capacitancias, como aparecen ahí, para que les dé los valores especificados. Y cada grupo escoge, en el caso del primer ejercicio, o 60 Hz o 1 Hz, o 10 segundos y 1 segundo para el caso del multivibrador monoestable. Eso sería básicamente el taller del día de hoy. Y no puedo terminar antes del descanso sin volver a comentarles lo del trabajo final. Nos falta hacer la inducción, que eso lo podemos hacer justo después del descanso. Estoy un poco seco ahora de la garganta. Sería hacerle la inducción de cómo manejar los simuladores en electrónica, ese es el tema que nos falta de la actividad del día de hoy, para poder hacer los diagramas y hacer el prototipo del proyecto. De antemano les comento, pueden usar 3 programas que son relativamente fáciles de utilizar. Uno se llama Crocodile, de cocodrilo en inglés, maneja por simbología o por como si fuera un componente real. Yo les sugeriría para estos casos más bien por simbología. Es muy sencillo de manejar. Hay otro que se llama el Circuit Maker, que es un programa de simulación electrónico semiprofesional. Digo semiprofesional porque no tiene la lista completa de componentes. Como les había mencionado en sesiones pasadas, podrían usar el Proteus, puede ser en la versión 8.7, 8.8, u otra. Alguna chica me había preguntado que cuál otro que trabajara también en la web, online. Hay uno que se llama EasyEDA, que está descrito, como lo veremos ahora en la instrucción que les voy a dar, de los otros simuladores que pueden utilizar. Está EasyEDA. Easy de fácil en inglés, EASY con Y, EasyEDA. Y ese está para trabajar no solo en la web, online, sino también por aplicación para subir en el móvil también. Y hay otra aplicación que se llama el Electric Circuit Studio, que sería uno muy ideal porque lo pueden descargar directamente en sus móviles por la plataforma app de Android
y con eso pueden desarrollar el proyectico, el trabajo final, que es un taller más, ¿no? Entonces, vuelvo y les recuerdo los proyectos para que ustedes los interioricen y antes de continuar, después del descanso, me deben tener cada grupo candidatizado un proyecto. Puede ser luces de velocidad variable, temporizador de eventos cortos con relé, luz intermitente con relé. Ahora, si se les dificulta de manejar esto del relé, el releo, que es una bobina con contactos, cuando se energiza, cierra o abre los contactos, podría ser también omitir esa parte y colocar simplemente a su salida, en vez de releo, un LED, un diodo LED con una resistencia con ese diodo LED, como para que simule el encendido del apagado de la función del integrado, o que reemplace esa función de relevo. ¿Listo? Entonces, en el punto 2 puede ser temporizador de eventos cortos con relevo o con diodo LED, un luz intermitente con un relevo, un diodo LED, la sirena electrónica, que vuelvo y les repito, puede ser una variante del circuito integrado 555 que maneja como dos circuitos a un lado y el otro al otro, uno que aumenta como el aullido y otro que disminuye el aullido, porque recuerden que una sirena electrónica es aquella que es como un aullido entre un sonido alto y otro bajo. Eso es la sirena. Puede ser eso como un circuito integrado 555 o la combinación de dos circuitos integrados 555. Se haría un poquito más complejo, pero vale igual. O hay otra pastilla de circuito integrado que es el 556 que tiene los dos circuitos integrados empotrados en la misma pastilla. Eso sería el caso de la sirena electrónica. Ya hay otros un poquito más complejos, como es el control de velocidad para motor de corriente directa, un generador de audio variable, un interruptor infrarrojo, el órgano electrónico, un secuenciador de luces de 4 canales o un interruptor al tacto. Vuelvo y insisto que pueden escoger dentro de los más sencillos, podrían ser del 1 al 4 o un poco más complejos del 5 al 10. Eso era lo que les quería comentar como retroalimentación también anticipada para el trabajo final, que sería el de la tutoría 8. Pues hasta acá sería básicamente eh, la información que tenemos para el día de hoy de esta tutoría, y si hay dudas, preguntas, aclaraciones, pues estaré muy atento justo después del descanso para poder continuar con la retroalimentación de cómo usar los programas. Podría ser el Circuit Electric Studio, el Circuit Maker o el Crocodile. Yo ya los tengo acá y yo se los compartiría para que ustedes los suban, o ustedes directamente los pueden bajar por la web, instalarlos y ponerlos a funcionar. Porque los otros programas hay unos que son un poquito complicados por el manejo de las contraseñas, del loguearse, o sea, del registrarse y poder trabajar con ellos. Me ha pasado con algunos en otros momentos que suben programas, se registran, pero resulta que al momento de hacer el prototipo, cuando van a grabar el archivo, no los deja porque esas claves son temporales y como de prueba. Entonces, por eso recomiendo mucho, por ejemplo, estos ejemplos que les he dado de simuladores, porque no tenemos ese contratiempo de manejo de las contraseñas, que al momento de guardar los archivos que han diseñado no se los deje grabar. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Para este caso, entonces, yo dejaría abierta la cámara para que podamos continuar con la grabación de la sesión. Cerraría la cámara temporalmente, el micrófono temporalmente, sin cerrar la sesión ni la grabación, y más o menos, y me disculpan porque estoy un poquito cansado, más o menos a las 8, entre 8 y 12 y 8 y 15, volvería y retornaría para que continuemos. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier aclaración o explicación adicional, con mucho gusto lo haré después del descanso. Entonces, espero que nos reunamos nuevamente. Yo les hago la seña para que volvamos a estar ahí en audiencia en el tiempo estipulado. Muchas gracias.
Hola muchachos, chicas, ¿ya me escuchan nuevamente? Estoy aquí de regreso. Sí, profe, sí. Perfecto, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Permítanme un momentico, yo tomo la asistencia para poder continuar. Permítame un instante, perdón. Bueno, entonces en lo que íbamos, hay un tema. Recuerden que hay un archivo, lo que nos quedó pendiente de la plataforma fue hablar del software, de los simuladores. Entonces, hay un archivo que yo les compartí esta semana, creo que fue el martes, donde hablábamos del software de diseño, los programas de diseño en electrónica. Permítame, yo lo abro y se los comparto. Bueno, resulta, como les había dicho unos minutos atrás, que hay unas apps, sobre todo para los móviles Android, ojo, no para los iOS, no para los Apple. ¿Por qué no los Apple? No es que yo sea enemigo de Apple, ni mucho menos. De hecho, yo hago soporte técnico, hardware y software para equipos Macs y iPhones, sino que el problema es que con ellos el software especializado siempre es de pago. Y muchas veces las aplicaciones que están en Android no están repetidas con el nombre en Apple. Entonces tienen a veces alguna variante. Y el universo en la parte tecnológica y por ingeniería, prefiero y hace muchos años trabajo con apps para Android más que de Apple. Vuelvo y le repito, no porque no existan, sino que a veces son de pago y son muy costosas. Entonces, esa es la razón de fondo por lo que yo siempre recomiendo trabajar con móviles Android, porque el universo de aplicaciones es multiplicativo versus Apple. Entonces, hay una aplicación que se llama el Electric Circuit Studio. Búsquenlo en el Play Store de Google, de los móviles Android, y lo bajan, porque ese les va a servir probablemente como parte de solución de este mismo taller o práctica, si quieren, y porque, bueno, la aplicación ahí la tienen en la plataforma para el taller del día de hoy, y también para el trabajo final. Entonces, se lo recomiendo ampliamente, este que se llama Electric Circuit Studio, preferido por ser app, y se puede instalar en móvil con Android. El otro era que les decía que es el Proteus de pago, pero tengo la versión full con Crack para hacer la aplicación, la instalación y demás, y poner a funcionar. El Circuit Maker 2000 hay varias versiones. Hay una versión como un poco más antigua, que creo que en Windows 10 tiene dificultades. Yo tengo la versión que funciona muy bien. Esa es un software que funciona a 32 bits, pero se deja instalar muy bien en Windows 10. Y esa es muy profesional porque no tiene todo el listado de componentes, pero uno puede hacer desarrollo de circuitos reales, comerciales y demás en esta plataforma. Y hay otro que se llama el Smart Logic Simulator. Hay otro que se llama Levery Circuit. También funciona para Android e iOS. Hay otro que se llama EasyEDA, el que les decía, el EasyEDA. Este tiene el problema por el manejo de las claves. Y hay otros que han escogido compañeros suyos de otros semestres que han tenido dificultades por el problema que les decía de los registros. Entonces, en resumidas,
Aquí hay un listado completo de todos los simuladores que pueden usar de acuerdo al sistema operativo y demás, de pago, ¿cierto? Hay unos que son multiplataforma, está, por ejemplo, este KiCad. El KiCad es muy bueno, también es de código abierto, de código libre, pero es multiplataforma, pero es pesadísimo, es tan pesado como el Proteus o como el NI de la National Semiconductor. Este, por ejemplo, pesa 1.2 gigas el instalador solo es de 1.2 gigas. El Eagle, también antiguamente muy usado, el TinyCAD en español, TinyCAD, es de código abierto también muy completo para diseño. O sea, la lista es interminable. Yo aquí tengo una lista bastante larga dependiendo de si Windows, si es multiplataforma, si sirve para Mac, si sirve para Linux, etcétera. Por ejemplo, el Xcircuit, código libre, sirve para Linux y para Windows también. Entonces, aquí ustedes tienen la referencia prácticamente sin exagerar, que me he dado a la tarea de poder ver todas las beneficios que tiene cada uno de ellos y en qué plataforma se pueden usar. Pero insisto en estos 3 o 4, porque este se puede montar en el móvil, el Electric Circuit Studio, le sirve para el trabajo final perfectamente, el Circuit Maker y el Crocodile. Les voy a escribir aquí también el Crocodile. Entonces, Crocodile. En inglés es crocodile, o sea, es cocodrilo, ¿no? Bueno, entonces voy a dejar de compartirles acá y yo tengo montados acá en mi computador por ahora el Crocodile y el Circuit Maker. Voy a empezar con el Crocodile porque es bastante sencillo de utilizar y como les decía, se puede usar en forma de simbología o también como esquemático real, digámoslo así. O sea, uno le muestra un switch y le muestra como un switchecito físico que enciende y apaga. Un bombillo y le muestra como un bombillo. No con la simbología de eléctrica o electrónica, sino como si fueran reales, esquemático. Bueno, entonces, permítame, voy a compartirles directamente. Voy a abrir acá el Crocodile, se los comparto por plataforma. Listo. Bueno, ahí ya lo tenemos. El Crocodile. Se llama Crocodile Clips para diseño. Cuando uno lo abre, inicialmente, dice acerca de Crocodile Clips. Entonces, esta es la versión 3.5 a 32 bits profesional. Bueno, así lo llamaron ellos. Entonces, miren que aquí se abre una ventanita donde yo puedo manejar símbolos o como fotos, como diagramitas reales. Entonces, para efectos nuestros, es mejor que nos familiaricemos con la parte de símbolos. Entonces, ya ahí pinche donde dice símbolos y miren que aparece una plantilla donde aparece el cocodrilo, aparece esta descripción que es como de una batería, que ya les había mostrado en otras sesiones como el símbolo de una batería. Este es el de un switch, un interruptor. Esta es una resistencia variable. Esta es una resistencia fija, que son componentes pasivos. Este es un transistor, el símbolo de un transistor, que en este caso con la flecha hacia afuera quiere decir NPN. Cuando es con la flechita hacia adentro quiere decir que es PNP. Son de doble juntura. Hay de muchos tipos. Hay los biestables, unijuntura, FET, JFET, MOSFET, etcétera, etcétera.
También están las compuertas lógicas digitales, las compuertas NAND que estuvimos mirando por allá. Recuerdo, creo que fue en la tutoría 5, cuando abrimos el archivo ese de compuertas lógicas digitales, que ahí les dejé en la plataforma, también repetido subido el archivo en esta tutoría, porque de pronto en alguna de las aplicaciones lo podrían necesitar. Escogen del proyecto 5 en adelante. He visto ahora rato que solamente me compartieron para el trabajo el grupo de Oscar Ramírez, Pedro Montenegro y John Sinhauer, el tema 3, la luz intermitente con relé. Entonces, por favor, antes de las 8:40, apenas estemos hablando acá, por favor, si ya lo hicieron, vayan postulando los proyecticos, los temas, y yo les voy tomando nota, y al final entonces saco un resumen de lo que se ha concretado cada grupo para el tema, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo acá con el programa, íbamos acá en las compuertas lógicas digitales. Está el famoso 555, miren que sí es súper popular y está en muchos programas, circuito integrado 555. Esto es como la forma de un parlante, un pequeño parlante, un altavoz. Ahí por eso dices generador de señal de sonido. Esta es la simbología de una lámpara, de un bombillo. Esto es de un mecanismo de movimiento, un mecanismo lineal. Los medidores, el voltímetro, porque tiene una UV de voltios. Simulación, prueba. Miren un gráfico, por ejemplo, como la forma de onda senoidal, y la pausa en el caso que pongamos a funcionar el simulador. ¿Cómo haríamos entonces para iniciar y montar un esquema, por ejemplo, del 555? Vamos a suponer que vamos a hacer el montaje del oscilador de onda cuadrada, o sea, el multivibrador de tipo inestable. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar el circuito integrado. Mire, cuando yo pinche ahí, ya me mandó fue un poco de opciones diferentes, ¿cierto? Entonces, mire, aquí donde dice arriba en la plantilla de opciones, donde dice File, Archivo, Edit, Edición, View, Ver, Add, Adicionar, Measure, Medir, Sound, Sonido, Opciones, Windows, Help. Arriba donde dice Add, podemos escoger, recordemos y hagamos un repaso aquí rápido de todos los componentes de electrónica que usamos. Los componentes discretos semiconductores, están los diodos, los transistores NPN, PNP, tiristores o diodos Zener. En componentes de entrada tenemos un switch o interruptor, un fusible, fuse, una resistencia variable, un optoacoplador o optoaislador, un fototransistor, que se usa mucho en electrónica para separar eléctricamente las entradas de las salidas, un potenciómetro, que es una resistencia variable, un termistor, que es una resistencia que varía por temperatura, o un resistor variable, que lo llamamos también reóstato. En los circuitos integrados, entonces, tenemos el temporizador 555, los contadores decádicos BCD o a 7 segmentos BCD, los contadores binarios a 4 bits, los flip-flops. En las salidas de luces tenemos las lámparas de filamento, que eran como los bombillos incandescentes, que ya están en desuso, bastante difíciles de conseguir ahora, un LED de color gris, un LED de color rojo, un display de 7 segmentos, una lámpara de señales, un LED amarillo, y las compuertas lógicas digitales, que es lo que llaman aquí las logic gates, de reloj, entrada lógica, salida lógica, compuertas AND, inversores, compuertas NAND, compuertas NOR, compuertas OR, inversor de Smith y compuerta XOR. También en los mecanismos lineales tenemos los microswitches, poleas, racks y piñones, solenoides, cadenas, etc. Mecanismos rotacionales,
los drivers de cadena, los motores de pasos, muy usados en robótica, las ruedas o timones, las poleas o engranajes gears, los generadores, los motores, etc. En medidores tenemos el amperímetro y el voltímetro. En componentes pasivos tenemos todo lo que es capacitores, capacitor electrolítico. Cuando dice capacitor es sin polaridad. Cuando dice electrolítico, obviamente es con polaridad. Inductores, que son bobinas, resistores, componentes encapsulados de 8 resistores y transformadores. Tenemos los suministros de potencia, como son batería, tierra, voltaje cero, de referencia, etc. Tenemos también como generadores de señales de sonido, generador de señales como tal, que es un instrumento, un aparato, el buzzer, que es un zumbador, o un parlante. Y en los interruptores los hay de un solo polo, un solo tiro, doble polo, doble tiro, relevos, aquí están los famosos relevos, que son como las bobinas con contactos, de un solo polo, un doble contacto, o doble polo, doble contacto, o polo sencillo, doble contacto también. Bueno, entonces, haciendo el repaso de todo eso, que es lo mismo que haríamos con el otro programa que se llama el Circuit Maker, entonces vamos a escoger, por ejemplo, en circuito integrado es el 555. Entonces, escogemos aquí circuito integrado 555 y nos vamos nuevamente a Add y nos vamos a suministros de potencia. Entonces, escogamos una batería, ¿cierto? Aquí escogemos la batería y la ponemos, por ejemplo, la pila esa de 9 voltios, la ponemos aquí a un lado. Nos vamos a Add nuevamente y nos vamos a escoger en el mismo punto de suministros de potencia, podemos escoger la tierra, ground, la ponemos por aquí. Mire el símbolo de tierra. El símbolo de tierra, muchos esquemas eléctricos o electrónicos, aparece como en esta rejillita, así como si fuera ¿cómo es que llama? Un tenedor que usan los señores de aseo urbano en los parques para raspar el césped, el pasto. O también podría ser un símbolo como vamos a ver en Circuit Maker, que es como esto, pero aquí tendríamos como unas líneas horizontales, mayores y menores, eso sería el circuito común o punto de tierra. Ahí vamos. Entonces tenemos el circuito integrado con su configuración de pines, la batería y la tierra. ¿Qué nos falta escoger? Nos falta escoger las resistencias. Entonces vámonos aquí a donde dice Add y componentes pasivos. Recuerda que todo lo que son resistencias, capacitores o condensadores, inductores o bobinas, transformadores, todo eso son componentes pasivos. O sea, porque no están inyectando ninguna señal, sino que simplemente sirven para hacer acoples de voltaje, de corriente o de resistencia o de capacitancia, en este caso, al circuito. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, un capacitor de paso. Lo podemos poner por acá inicialmente y escogemos el otro que es el electrolítico. Volvemos al componentes pasivo y escogemos el electrolítico y lo ponemos por acá, por decir algo. Ahí vamos. Nos faltan dos resistencias, ¿cierto? Entonces vamos a Add y lo mismo en componentes pasivos, vamos a resistencias. Escojo un resistor, por decir, pongo uno por acá y escojo el otro resistor, lo mismo, me voy a componentes pasivos, resistor, y pongo otro por acá. Ahí ya tenemos los elementos situados, sigamos sobre este tablero, este borrador, para empezar a hacer la conexión de pines. Entonces, como para cuadrar un poquito mejor todo, subamos el circuito integrado por acá, pongamos la fuente de alimentación por acá, pongamos esta resistencia, por decir algo, acá, y esta otra resistencia acá. El condensador electrolítico, pongámoslo aquí al lado, más o menos como en el esquema que estaba allá de la figura. Podemos dejar la conexión de punto común de tierra acá, y este lo podemos poner como por acá. Eso es como para ir alineándolo más o menos como parecido al esquema que está del circuito oscilador de onda cuadrada. ¿Cómo empezamos a hacer las conexiones? Recordemos que el más debe ir al pin 8 del integrado. Entonces cogemos aquí esta punta y nos vamos
y recorremos con el cursor, vamos moviéndonos, y nos conectamos acá. Miremos a ver si nos deja hacer la conexión. No nos dejó. Entonces hagamos lo contrario, salgamos de este pin que está aquí conectado, y nos vamos acá, y bajamos a este punto. Tampoco me dejó. Debe haber algún problema. Pasémonos para este lado entonces. Pasemos la fuente al otro lado y volvamos a hacer el conexionado. No sé por qué no me lo está dejando hacer. Ah. No sé por qué no me lo está dejando hacer, si yo lo había hecho ya al mediodía. Bueno, entonces digamos que el trazado y la conexión de los pines es más o menos en esta forma. Usted simplemente coge el cursor y se para en el punto de conexión, por ejemplo, de la batería, y lo conecta al pin que le corresponda, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la resistencia tiene que ir a más también. Entonces vamos aquí y lo conectamos a más. Ah, mire, ya me lo dejó hacer. Entonces esta resistencia me la dejó conectar a más. Entonces, de más, yo puedo sacar una conexión aquí directamente, ¿cierto? Escogemos este de acá y lo conectamos a, mire, me lo dejó conectar. El 4 también, entonces era como más bien escoger otro elemento para hacer la conexión. Mire, ya me lo dejó hacer. Recordemos que este también va al pin 7, entonces cojo este pin y lo llevo aquí al pin 7. Listo, me dejó conectar el pin 7. Este va al pin 6, entonces este que está acá, podemos bajar aquí. Ay, se me desorganizó, perdón. Bueno, vamos a hacer la conexión acá. Este me lleva al pin 7, listo. Era para que me quedara un espacio entre los dos. Cojo este y lo llevo y lo conecto al punto común que tenían entre los dos, y el punto de abajo lo llevo al punto 6. Este lo llevo al punto 6. Entonces, como no me dejó de ese lado, lo cojo de acá y lo llevo aquí al punto 6. No me lo dejó hacer, me tocaría moverlo nuevamente. Bueno, entonces vamos a hacer la conexión de este pin con el extremo de esta resistencia, y este con tierra, que sabemos que es tierra, ¿cierto? Listo, ya tenemos. Este también va con tierra, entonces este lo meto acá, como este pin, lo metí acá. Uno tiene que buscarle como el lado a ver de qué punta es que puede hacer la conexión. Aquí ya lo hice acá, y recordemos que este también va a tierra, entonces el 4, saquemos un punto de acá, me está dejando sacar la masa, aquí ya sí me lo dejó sacar, y aquí está, entonces no me lo dejó sacar de ahí, saquémoslo entonces de acá, tengo dificultades para poner ese trazo. Tengo un problema ahí como de alineación. Entonces, básicamente el dibujo del circuito es tal más o menos como lo estoy haciendo. Esa sería más o menos la explicación de cómo hacer el esquema del diseño de ese circuito como oscilador de onda cuadrada. Es más o menos la secuencia que debemos seguir para cumplir. Ahora, en los componentes. Entonces, supongamos que usted hizo un diseño y este ya por defecto le metió aquí 10K. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Debe pinchar y permítame un momentico a ver si me deja cambiar el valor. Aquí dice, entonces yo puse un clic y mire que arriba se abrió en la plantilla para cambiar los valores. Entonces aquí yo le puedo poner otro valor y por ejemplo que yo fuera en 100K, entonces le pongo 100K, ¿cierto? Y mire que automáticamente está aquí. Pinchemos aquí donde dice 10K y que este no fuera de 10K sino que fuera de 47K. Entonces le cambio aquí el valor 47K, ¿cierto? Pongamos que este no fuera de 1 microfaradio sino de 10. Entonces lo mismo, pincho aquí con el clic izquierdo y aquí le cambio el valor y le pongo 10 microfaradios, y así sucesivamente. Por ejemplo, en estos que son condensadores de paso, yo hice la prueba aquí con 10 microfaradios, pero estos normalmente son menores
de a 1 menores o iguales a 1 microfaradio. Entonces lo puedo dejar de 1 microfaradio o cambiándole aquí las unidades, le puedo poner nanofaradios. Puede ser de 100 nanofaradios, por ejemplo. ¿Sí? Ahí quedó de 100 nanofaradios. Este lo puedo dejar de 100 microfaradios. La batería la puedo dejar de 9 voltios. Vamos a tratar de hacer el dibujo, perdón, de sacar la conexión del otro punto de la batería. Listo, me dejó sacar la conexión. Y así sucesivamente. Entonces, mire que sí se puede ir haciendo la construcción del circuito poco a poco, teniendo la paciencia del caso para poder hacer las diferentes conexiones. Esto sería en el caso del Crocodile. Entonces, ahí hicimos un repaso rápidamente, más o menos, de cómo podemos usar. Yo voy a dejar abierto aquí el circuito, como para que ustedes lo tengan de referencia y si lo necesitan más adelante. Si necesitan retroalimentación cuando vayan a hacer el proyecto, el trabajo, estaré dispuesto. Ustedes saben que mi horario, normalmente estoy disponible en las tardes, de 3 a 6 de la tarde. Yo tengo muchas actividades también, intercambio mi horario en el día para diferentes actividades. Ya un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, me pueden escribir por el WhatsApp, me pueden llamar, pero pues queda más fácil para esos horarios. Ojalá que trabajen fuerte este fin de semana para que puedan montar el proyecto y demás. Entonces, aquí está el caso del crocodile o el cocodrilo. Voy a hacerles entonces aquí la inducción de más o menos cómo sería en Circuit Maker. Que aquí lo tengo previamente montado. Permítanme también y se los comparto. Perdón, me equivoqué. Circuit Maker. Listo, ya tengo abierto ahí el Circuit Maker. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya abrí la ventana, ya abrí el programa y aparece una plantilla en blanco, lo mismo. Unas opciones arriba, donde tengo archivo, edición, visión, opciones, macro, simulación, wave, forma de onda, ayuda, como para ver la versión del programa y demás. Mire que la plantilla de opciones abajo es un poco diferente y un poco más extensa y completa que la del Crocodile. Digamos que para hacer los trazos, uno se debe parar donde aparece la crucecita aquí arriba, al lado que está en medio de una flecha, y de la parte de la herramienta de texto, donde aparece la letra A. Profe, se está viendo la pantalla toda negra. Pues yo estoy viendo solo la pantalla negra de lo que está proyectando. Sí, entonces permítame, yo dejo de compartir y vuelvo a intentarlo a ver si lo ven, por favor. Gracias por la retroalimentación ahí. Permítame nuevamente a ver si lo ven. Ah, sí, ya lo estoy viendo. ¿La siguen viendo negra? ¿La siguen viendo? Sí, profe, sí. Se ve negra todavía. Permítame un momentico, yo cierro entonces el programa y lo vuelvo a abrir a ver qué sucede. El Crocodile sí lo vieron perfectamente bien, ¿cierto? ¿El Crocodile lo vieron bien? Sí, señor. Perfecto, gracias. Permítame nuevamente ver qué es lo que sucede. Está curioso. A ver, sí, me lo está dejando ver oscuro. Ah, caramba, sí. Yo aquí ya veo la ventana oscura. Fue que inicialmente la vi clara, entonces dije, ya puedo entrar. Pero sí, no me la deja abrir como es. Entonces voy a cerrar la ventana y voy a volver a entrar a ver si me deja. Voy a compartirles mi escritorio inicialmente y ustedes me dicen si lo ven bien, ¿de acuerdo? No me lo deja poner. Permítame nuevamente, entonces lo abro. A ver si me deja compartir el programa. Ahí lo abrí nuevamente. Vamos a ver. No me lo está dejando abrir como es.
Me lo muestra como una pantalla negra. ¿Ustedes qué ven en este momento? ¿Me pueden decir? Pues la pantalla del Meet. ¿Del Meet? Sí, señor. Caramba. Pero yo voy a cerrar entonces el Crocodile y voy a abrir ese a ver qué es lo que sucede, porque está curioso. Primera vez que me sucede. Vuelvo a intentarlo. Y si no, me toca mirar ahorita cómo lo soluciono. Ustedes empiezan el taller, necesito que me compartan los trabajos que van a hacer y yo trato de solucionar el inconveniente aquí técnico de compartir esta pestaña. Sí, no me deja. Me la muestra como negra. Yo ya vi previamente en el preview que aparece la pantalla negra. No, me tocaría mirar a ver cómo soluciono ese impasse y mirar luego cómo mostrárselos, si puedo ahora mismo. Entonces hagamos una cosa, para que no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo y no perdamos la finalización, la finalidad de esta sesión. Por favor, entonces empiecen a trabajar sobre el taller 7, que ya les di la inducción antes del descanso, y mientras tanto trato de mirar cómo soluciono el problema de esto del Circuit Maker. ¿Listo? Yo aquí estoy pendiente de alguna consulta, alguna situación y cualquier cosa aquí estoy para ayudarles, colaborarles. Profe, una pregunta. ¿Hasta, Dígame. hasta cuándo hay plazo para el taller del día de hoy? No, ese lo pueden hacer ahorita, no tienen problema por eso. Estoy seguro que si lo hacen juiciosamente, lo pueden hacer aquí en 10 minutos. Porque recuerde que ahí está en la plataforma, la guía. Recuerde que en la plataforma está, vuelvo y le repito, miren y verá. Permítame. Aquí el de hoy es sencillísimo. Ustedes me lo van tanteando y yo les voy diciendo, vea, hagan esto, hagan aquello. O, profe, es que los valores que me dieron no me cuadran. Yo le digo, bueno, les sugiero que hagan esto o aquello. Mire, aquí estoy en la plataforma y donde dice temporizadores más precisos, ustedes abren esa opción. Temporizadores más precisos, monostable y estable. Esa es la guía que les sirve para solucionar el taller de hoy. Porque, ¿en qué consiste el taller de hoy? El taller de hoy es, primero, hacer un circuito oscilador de onda cuadrada, que puede ser de 60 Hz o de 1 Hz. Entonces, lo que usted tiene es que coger los componentes de R1 y R2, allá donde está el astable, de ese link de temporizadores más precisos, monostable y estable, y buscar los valores de resistencia y de capacitancia, que como se los expliqué pueden ser en kiloohmios o en microfaradios, para tanteando los valores de la resistencia y la capacitancia, cuando pinche en computar, en calcular, le aparezca el valor de frecuencia que aparece ahí abajo, que sea lo más aproximado a 60 Hz o 1 Hz según lo que escoja el grupo de trabajo. Y recuerde que el otro es similar, el otro que dice el punto 2, permítame un momentico, el punto 2 es con el monoestable, que es con ese mismo link, pero en la parte donde dice monoestable es buscar los valores de R y C para que tenga una temporización de tiempo de 10 segundos o 1 segundo. Eso es todo. Y lo van tanteando. Yo simplemente, ustedes me dicen, profe, mire, este me dio tanto. Entonces yo le sugiero, vea, cambia el valor de la resistencia tanto por tales o tales valores, a ver si se acerca la respuesta. O cambia el valor de la capacitancia. Y eso se trata, como que vayan haciendo esa práctica para que se vayan eh, adiestrando, entrenando para hacer el trabajo del proyecto final. Manos a la obra, aquí estoy pendiente.
Alguien tiene razón del compañero de David Fernando Valencia. Por casualidad. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, señor, dígame, Daniel. ¿Qué es lo que subimos a la plataforma del taller? Un pantallazo. Los pantallazos, pero si quieren me validan antes y, o sea, yo les valido antes y les digo si está bien, si se acerca la respuesta. No tiene que ser exacto, pero sí lo más próximo posible a alguno de esos valores que están planteados ahí para el taller. ¿Listo? Bueno, Listo. Ok. Ah, perfecto. Entonces, veo aquí el grupo de Angie Rincón con Cristian Arango, José David y Daniel Suárez escogieron el proyecto número 2, que es el temporizador de eventos cortos con LED. Y Angie Cardoso con David Valencia, Héctor Londoño, luces de velocidad variable. Perfecto. Entonces voy a tomar nota de esto y eh, voy a tomar nota de